sabe afortunado es. Tiene la paz en el alma y en su mente el saber. No se compara. Bienvenidos a La Voz de Umbanda, el podcast que disipa las nubes de la ignorancia. Te dejo con el podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Aquí al habla Marcos Obatalá, sacerdote de Umbanda. El día de hoy les traigo un podcast para charlar sobre el tema de la Umbanda africana. Bien, muchos de ustedes se preguntarán qué es esto de la Umbanda africana. Quizás quieran asociar el término Umbanda a la población Bantu o ya lo están asociando. Pero cuando les hablo de Umbanda africana, estoy haciendo una comparativa con un culto existente no dentro de la población Bantu, sino más que nada dentro de una rama Yoruba, más específicamente en Mozambique. Para comenzar, quiero decir que Mozambique es un país central dentro del África, vendría a ser el África meridional. El habla, el idioma del país es el portugués, es el oficial, entre algunos otros, como el inglés y incluso en algunos lugares el alemán, mucho menos difundido. Más allá de las decenas de lenguas que hay debido a las distintas etnias. Bien, ¿a qué vengo con esta explicación? Más que nada a orientarlos en la situación geográfica. Ahora, el contexto religioso de Mozambique, no sé si muchos lo saben, pero es el cristiano, porque la parte norte del África estuvo conquistada por los musulmanes y hasta el día de hoy siguen siendo musulmanes en gran mayoría. En la parte sur, meridional y sur, son católicos, ¿sí? Cristianos, donde incluso aparecen muchas veces iglesias, vamos a decirle, protestantes también. Bien, dentro de esta rica espiritualidad de Mozambique, donde todos los habitantes tienen como Dios a Jesús de Nazaret, más allá de lo que se crea de este lado del océano, ¿no? Que quizás uno se piensa que porque son africanos y ya el colonialismo casi desapareció, ellos volvieron a las raíces y no, nada más lejano de la verdad. Mozambique es un país cristiano, su Dios, ellos tienen el nombre de su Dios es Jesús, ¿sí? el Jesús bíblico, y basan toda su doctrina obviamente en la Biblia. Bien, esta es una parte de la realidad y el contexto religioso. La otra parte
que es la que me lleva a realizar este podcast, es la parte ancestral, porque no se ha perdido completamente el hecho de la curandería, por ejemplo, que ellos lo asocian con un médico de campo, aún hoy. Para ellos un curandero es un médico de campo, un tipo de cura, una mujer que conoce las hierbas, ¿no? Bien, con uso litúrgico o ya les digo, con uso medicinal, ¿sí? Bien, eso acá en América está de más decir que es práctica ilegal de medicina, ¿no? Bueno, en África todavía se necesita del curandero porque no, la medicina es cara, la medicina occidental es cara, no llega a todos lados. Entonces, las poblaciones autóctonas se adaptan como lo hicieron siempre. Bien, aparte del curanderismo, tenemos una mezcla sincrética, sí, porque yo en ciertos videos de TikTok que hice he puesto algunos de ellos sobre las distintas religiones sincréticas y del sincretismo. Y África no se escapa al fenómeno sincrético, porque desde que llegó el cristianismo a África han habido mezclas. El caso más relevante para el podcast es el de un culto muy extendido dentro de Mozambique que se llama los Mashi-Umes. Mashi-Umes. El culto Mashi-Umes. El culto Mashi-Umes está regido o regulado por un sacerdote o una sacerdotisa o ambos que dirigen el culto, que son como pastores, vendrían a ser, o curas, más que nada pastores. Usan la Biblia como doctrina, la Biblia cristiana, sin adaptaciones, por supuesto. Creen en los ángeles, etc. Los profetas, y aquí viene la parte curiosa, ¿sí? Los profetas son en realidad medium. Ellos le llaman profetas a los medium, que son los que muchas veces les dan respuesta en esas reuniones de mayumes a las consultas que tiene la gente del pueblo. Estas mayumes serían, ya les digo, reuniones. Son como iglesias y están muy difundidas en Mozambique. Y ellos mismos hacen una comparativa grande, más que nada por el idioma también, con la Umbanda. No tanto con cultos como el candomblé o el batuque, sino que con la Umbanda se identifican mucho. Los mayumes no son curanderos, es decir, que no trabajan con el sistema de hierbas para curar a la gente, pero sí tienen la cuestión esta de la mediumnidad, con la que se conectan más que nada con ancestros directos. Es decir, en Umbanda se conecta en Brasil con ex sacerdotes y espíritus americanos autóctonos de indígenas y de esclavos fallecidos en nuestras tierras. Pero los mayumes en Mozambique reciben a los espíritus de sus ancestros directos, siempre y cuando tengan que dar algún mensaje y que busquen por ellos mismos dar un mensaje. Por eso buscan llegar al medio. Esto puede ser un abuelo,
un bisabuelo, algún tío o alguien de la línea familiar que haya fallecido hace mucho o hace poco. Eso da igual. El tema que también hace recordar es que existe otro culto parecido a la Umbanda, que también está en Mozambique, que se distancia de los Mayumes, que son los Danza Mapiku. Los Danza Mapiku hacen rodas donde invocan a los antepasados. Dichos antepasados bajan para trabajar en las consultas. Tanto la gente que practica los Danza Mapiku, estos rituales donde se invocan a los antepasados, como los Mayumes, resaltan sobre todo la benevolencia que se ha tenido en Brasil por parte de los descendientes de los esclavos por conservar la más pura cultura de los orishás, ya que los cultos como el candomblé o el culto de nación ya no existen de esa forma en África, ¿sí? Con la misma forma que se los cultúa acá. Ahí sí, como ya he dicho, curanderos, aislados, y también, como hay 11 provincias y cada una es independiente, hay diversas formas de culto, aunque las que más abarcan son estas formas, las formas mayumes, ¿sí? Por eso que ellos rescatan mucho que las costumbres de los orishá se hayan conservado tan puras en cultos como el candomblé en Brasil, y lo elogian y hasta lo rescatan. Bueno, dicho esto, ya establecida la comparación con la Umbanda, que ya vemos que tiene un gran parentesco. La Umbanda también es sincrética, también tiene un componente cristiano, aunque mucha gente haya cambiado, haya africanizado, como por ejemplo Umbanda Omolocó, y hay otras que no, y hay otras que se han cristianizado más todavía, desde el aspecto de que ya no llaman orishá a los orishás, sino que se rigen por los santos católicos, ¿no? Línea de San Jorge, línea de San Marco León, y así por delante. Así que bueno, en lo personal también he abandonado el sincretismo cristiano, ¿no? Cuestiones personales, filosóficas y hasta religiosas que tienen que ver con mi evolución personal y hasta familiar. Así que bueno, espero les haya sido de agrado estos datos y que les hayan sido de edificación estos conocimientos que les permitan una mayor apertura mental desde el punto de la concepción de otros cultos ligados al nuestro, y que en algún punto nos juntamos. Así que bueno, les mando un saludo, bendiciones y los espero en otro podcast. Llegamos al final del podcast. Te esperamos en el siguiente programa. Recuerda que el saber rompe las cadenas de la ignorancia.